Nuestro compañero André Vieira sigue de cerca este recorrido, nos mantiene al tanto. Saludos, André, adelante. Hola, sí, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia que nos acompaña a esta hora aquí en Telesur. Nosotros seguimos desde el sur del Brasil acompañando esta cuarta etapa de la caravana Lula por Brasil. En el día de hoy, Lula participa de actos con campesinos para llevar a estos campesinos un mensaje de esperanza, ya que recordemos en el año de 2017, el presidente de facto, Michel Temer, no ha sentado ninguna familia de los campesinos. Es por eso que Lula da Silva hizo este acto en el día de hoy con los campesinos. Ha defendido mucho la pauta de la reforma agraria por donde pasa aquí. Lula en el día de hoy también continúa con sus actividades. De mañana terminará su caravana con cierre en la capital del estado de Paraná, Curitiba. Ahí una ciudad muy importante para Lula, ya que vienen desde ahí de un juez de esta ciudad la primera condena contra Lula da Silva. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí mientras hablando con el pueblo, hablando con esta gente, esta multitud que llega para hablar con Lula, pero también denunciando los ataques de los grupos fascistas que intentan desestabilizar a esta caravana, pero no han logrado, pues la fuerza del pueblo, de los movimientos sociales, ha sido capaz de retirar todos estos dos obstáculos y denunciar los ataques de estos grupos fascistas que buscan desestabilizar a esta caravana. Nosotros seguiremos aquí desde el sur del país acompañando a Lula da Silva. Y la tarde de este martes, la caravana de Lula nuevamente fue atacada por grupos fascistas. En esta ocasión, los hechos ocurrieron a la salida del poblado de Cataratas de Iguazú y Los Naranjos del Sur en el estado de Paraná, donde uno de los autobuses donde viaja la prensa que hace la cobertura a la caravana de Lula fue atacada por un disparo de arma de fuego. Además, fueron colocados clavos en las vías provocando rupturas en las llantas de los autobuses. Estos hechos han sido calificados por distintas personalidades políticas, sociales y el propio Lula da Silva como actos orquestados por grupos fascistas. Un equipo de Telesur está presente siguiendo minuto a minuto este recorrido. Veamos la denuncia que hace nuestro compañero André Vieira a través de su cuenta en Twitter. Publica lo siguiente: denuncia caravana de Lula pelo Brasil es atacada con tiros de armas de fuego. Escuchemos. Saludos compañeros que nos acompañan aquí por las redes sociales de Telesur. Nosotros continuamos acompañando la cuarta etapa de la caravana Lula por Brasil, pero tenemos que hacer una denuncia muy grave, la denuncia más grave de esta caravana que fue perseguida, atacada por donde pasó, y la policía de los estados de Rio Grande do Sul, de Paraná y también de Santa Catarina no actuaron para garantizar la seguridad. Pero en el día de hoy, cuando nosotros nos trasladábamos desde la ciudad de Quedas de Iguazú hasta aquí la ciudad de Laranjeiras do Sul, dos buses fueron atacados con armas de fuego. Una acción coordinada, ya que fue una acción de los dos lados, una acción de grupos terroristas, típicos de grupos terroristas aquí en este país, que en este momento vive una ola de conservadorismo, una ola de odio, principalmente aquí en esta región sur. Fueron atacados dos buses en el día de hoy, pero la caravana, mientras ellos pretenden interrumpir esta caravana, la caravana seguirá y Lula hará un acto en el día de mañana en la ciudad de Curitiba. Pero tenemos que denunciar un ataque a los buses de la prensa y también al bus donde transportaba a los invitados de esta caravana. Una denuncia muy seria y que exige inmediata acción de los estados por donde pasó Lula, como también del Estado federal aquí en ese país. En Noticia Brasil, este martes se cumple una nueva jornada de la cuarta etapa de la caravana de Luis Ignacio Lula da Silva, al tiempo que continúan ataques violentos contra sus actividades. Esta vez una agresión con arma de fuego que encendió las alarmas por ese creciente riesgo que corre el líder brasileño y la permisividad de las autoridades que no garantizan su seguridad. Tenemos detalles. La tarde de este martes, un ataque con arma de fuego significó un paso más en la escalada violenta contra las actividades del exmandatario. Más temprano, Lula aseguró que su movimiento está conformado por gente de paz y aunque resaltó su deseo de que todas las personas manifiesten sus ideas políticas, no va a permitir maltratos. Las declaraciones responden al atentado del pasado domingo contra su caravana, en que un grupo violento, calificado por dirigentes del PT como fascistas, arremetió contra los vehículos de la caravana mientras recorrían la región de San Miguel del Oeste en el estado de Santa Catarina, en el sur del país. El diputado por el PT, Paulo Pimenta, junto con su equipo identificó a los autores del atentado y los denunció a la policía militar.
Declaró además que solo la habilidad del conductor evitó que el incidente en que varios vehículos resultaron afectados se convirtiera en un hecho mucho mayor. Este martes, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, anunció que la tolda presentará una denuncia internacional por los actos violentos contra la caravana de Lula y denunciará la presencia de grupos de extrema derecha en el sur de Brasil. Grabaciones telefónicas obtenidas por las autoridades brasileñas revelan el perfil terrorista de los implicados en el ataque, coordinado con antelación con el objeto de intimidar a los participantes de la caravana. Testigos señalan que los responsables de ejecutar la obstrucción de vías y ataques a la caravana son miembros del partido de Jair Bolsonaro, principal aspirante a la presidencia por la derecha brasilera. Bolsonaro se encuentra actualmente a 20 puntos por detrás de Lula en las encuestas. Su paso por el Parlamento brasileño es recordado por su voto a favor del impeachment contra Dilma Rousseff y del militar que la torturó. Recibió una baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas de Brasil por su responsabilidad en un acto de sabotaje y se le vincula con grupos paramilitares de derecha. Los ataques en contra de la caravana de Lula comenzaron en Río Grande do Sul y fueron calificados como actos fascistas por la bancada del PT en el Parlamento brasileño. El pasado viernes, buses de pasajeros fueron apedreados por una turba violenta en la ciudad de Passo Fundo al ser confundidos con la caravana de Lula. La cuarta etapa de la caravana Lula por Brasil no se detiene por los actos de intimidación. Las actividades se extenderán hasta el próximo 28 de marzo para completar 20 ciudades de los estados de Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina. De hecho, esta noche ya se encuentra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en este lugar donde lo esperaban miles de personas. De esto y más, para finalizar durante esta jornada ese balance, tenemos a Ignacio Lemos desde Sao Paulo. Ignacio, buenas noches, adelante. Saludos, Tatiana. Mucha conmoción en Brasil, en diferentes puntos del país, por lo que ha ocurrido durante esta caravana. Iban 20 minutos de la salida de los ómnibus de la caravana de Luis Ignacio Lula da Silva por el sur del país, exactamente desde la ciudad de Quedas de Iguazú hacia la ciudad de Laranjeiras do Sul, cuando recibieron disparos de arma de fuego. Muchos de los que se encontraban dentro de uno de los ómnibus que fue afectado por estos disparos, primero señalaron que no habían registrado que eran armas de fuego, pero se sorprendieron por los ruidos que habían sido diferentes a las piedras que ya habían recibido estos ómnibus durante la última semana. Y inmediatamente después registraron que se trataba específicamente de disparos de bala que afectaron a uno de los ómnibus de prensa, donde inclusive estaban nuestros compañeros de Telesur, André Vieira y Sebastián Soto, y otros colegas de la prensa que seguían la caravana de Luis Ignacio Lula da Silva por el sur del país. Estos hechos ya fueron denunciados varios días atrás. Fueron denunciados también la presencia de personas armadas que amenazaban a los integrantes de la caravana, también a los militantes, a los campesinos sin tierra que acompañaban a Lula, sectores latifundistas, sectores de población blanca de Brasil y fascistas, según lo que denunciaba el Partido de los Trabajadores durante esta caravana, que pedía medidas de seguridad a las autoridades de los diferentes estados del sur de Brasil por donde iba pasando la caravana. Sin embargo, no hubo medidas de seguridad. Nuestros compañeros han denunciado que la policía se mantuvo en un estado de connivencia con esta acción violenta por parte de estos grupos fascistas, tanto contra la prensa, también contra los miembros de la caravana y también contra la figura del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. En ese sentido, hay que señalar que hay dos actores muy especiales en estos sucesos que han llegado hoy al ápice de violencia. Por un lado, la acción de las fuerzas policiales que han sido conniventes, la acción también de las autoridades de estos estados, las autoridades federales que no se han manifestado sobre el tema, y también los medios de comunicación hegemónicos en Brasil que han señalado simplemente que fueron ataques con huevos en los últimos días contra la caravana de Lula, cuando era muy claro la acción represiva por parte de estos grupos fascistas. Hubo azotes, hubo piedras, hay un cura que fue ayer que recibió golpes por parte de estos grupos fascistas, diferentes acciones que es prácticamente inevitable demostrar, es inevitable que salgan a la luz. Sin embargo, los medios hegemónicos de comunicación brasileños han mantenido el silencio durante estos últimos días sobre lo que está sucediendo durante la caravana de Lula y han señalado que simplemente son manifestaciones de carácter democrático y han sido simplemente algunos huevazos que se han arrojado sobre
la caravana de Lula. Hay que recordar que Lula es favorito en las elecciones presidenciales, se ha vinculado a estos grupos fascistas con el candidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro, un candidato que ya se ha manifestado a favor de la intervención militar en Brasil, de la dictadura militar, ha homenajeado al torturador de Dilma Rousseff, y además se ha mostrado especialmente reaccionario contra indígenas, sectores de la población afrodescendiente brasileña, se ha mostrado homofóbico en diversas oportunidades, ha sido inclusive condenado por la justicia brasileña por estas actitudes, y ahora llegan estos actos de estos grupos ligados a Jair Bolsonaro contra la caravana de Lula, que como bien indicabas continuará y mañana tendrá su día final en un gran acto también en el sur de Brasil, y ya se prevén nuevos actos de cara al 4 de abril, cuando será el juzgamiento en el Supremo Tribunal de Justicia de los habeas corpus presentados por la defensa de Lula para evitar la prisión del expresidente. Tatiana. Gracias por entregarnos todos estos detalles. Es el balance de la jornada que sumamos para el análisis. Gracias, Nacho. Buenas noches. Allí teníamos a nuestro periodista desde Sao Paulo. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Breno Altman, periodista, director de Opera Mundi, también desde Brasil. Hola, Breno, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a todos que nos escuchan en Telesur. Breno, ante lo que es absolutamente evidente, la escalada en el nivel de agresiones que hoy ha llegado al punto de los disparos al vehículo lleno de periodistas que acompañaba esta caravana de Lula por Brasil, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Qué mensaje quieren enviar? ¿Qué es lo que quieren que se genere con este tipo de acciones? Mira, los vientos del fascismo son alimentados en Brasil por la prensa monopolista. O sea, sus ataques contra Lula, contra el PT, su bajo nivel de ataques contra Lula y el PT tratan de generar en un sector de la población, el sector más reaccionario, el sector más cercano a las ideas de extrema derecha, un ambiente de odio, de intolerancia. Bueno, en ese clima, los grupos de ultraderecha, la mayoría de ellos vinculados al señor Jair Bolsonaro, empiezan a intervenir directamente, haciendo atentados, ataques terroristas como esos que han sucedido con la caravana de Lula por el sur del país. De hecho, las fuerzas policiales en las provincias a las cuales Lula ha visitado no han en general intervenido, o sea, han limpiado sus manos y dejando que los grupos de ultraderecha accionen a su gusto. ¿Cuál es la intención de esos grupos? ¿Y cuál es la intención de las fuerzas policiales represivas con esa omisión? Bueno, impedir que el PT y Lula hagan campaña electoral. Es la misma intención del sistema de justicia que desea sacar Lula de la pelea electoral. Intimidar, impedir la campaña, asustar a la gente y generar en el país un clima de odio contra la izquierda. Sí. Típico del fascismo. Breno, ayúdanos a entender un poco más, en términos del análisis descriptivo, ¿qué hay detrás de esas personas que por un llamado de uno u otro líder de la extrema derecha se van a cometer este nivel de agresiones? Por ejemplo, lo que nos estaba diciendo nuestro corresponsal en Sao Paulo, Nacho Lemus, agredir a un sacerdote porque quiere ir a escuchar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Es realmente cuando uno escucha que es que hay un nivel de polarización en el país? Esto parece que va mucho más allá. No sé si también tiene que ver con la historia de la dictadura, que algunos se hayan quedado con esa idea de país. Mira, históricamente en el sur del país siempre hubo son la gente vinculada al latifundio, vinculada a los dueños de las tierras que siempre han caminado por el campo agrediéndolos sin tierra con armas en manos. O sea, hay una tradición de ultraderecha en el sur del país. Un sector, una fracción de la población es influenciada por la ultraderecha. Esa ultraderecha se organiza con armas porque son los latifundistas, son los, acá en Brasil se dice los jagunços, o sea, los pistoleros, los sicarios de los latifundistas. Esas son las fuerzas sociales que están hoy vinculadas al señor Bolsonaro y son las fuerzas que estimulan los ataques contra la caravana de Lula por el sur del país.
es el clima de polarización es lo que está por abajo de todo. Pero mira, hay una cosa nueva, que es el retorno de la violencia como arma política de la derecha en el escenario brasileño. Eso estaba relativamente afastado en las últimas décadas, después de la redemocratización. Claro, había violencia en el campo, violencia contra los sin tierra, pero no una violencia contra los grandes líderes políticos. Eso era una cosa más bien marginal. Ahora no. La ultraderecha trata de poner la violencia como un instrumento fundamental de su accionar. Mira, hay una conexión entre el asesinato de la vereadora Marielle Franco en Río de Janeiro hace 15 días y los atentados contra Lula. Son ejemplos de esa escalada fascista en el país. Son ejemplos de la escalada de la ultraderecha y de la violencia contra las fuerzas populares. Eso es lo fundamental, porque no han logrado reducir el peso político de Lula y el PT por el medio de la presión judicial o por el medio de la presión mediática. Bueno, en una situación como esa empiezan a recurrir a un tercer instrumento, que no es más lo judicial solamente o el mediático. Ahora es también el instrumento de la violencia. Como lo decía la víspera, Breno, como lo decía la víspera la propia presidenta constitucional de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, al ver este escenario, esa fue su denuncia a lo que también el presidente Luis Ignacio Lula da Silva agregaba. Detrás de esto hay grupos fascistas. Ahora, en el rostro, en la figura política de Jair Bolsonaro, en términos políticos, ¿qué tanto representa de cara a las presidenciales? Porque según dice, este xenófobo, racista, que a los medios de comunicación va e insulta a mujeres, donde dice que los indígenas no sirven para nada, que los negros ni siquiera sirven para procrear. Estas son las cosas que él ha dicho, palabras textuales, no las estamos interpretando. Es esta persona que quiere ser candidato a la presidencia del país. Mira, Bolsonaro representa la herencia de la dictadura militar, representa una parcela de la población brasileña de renta alta, por generar gente que hace parte de la élite del país, que vincula sus valores y vincula sus expectativas políticas a alguna forma directa o indirecta de retorno de la dictadura militar. Tiene vínculos con los valores fascistas, tiene vínculos con los intereses más antipopulares, antidemocráticos y antinacionales. Eso es lo que representa Bolsonaro. Pero Bolsonaro no actúa solo. Bolsonaro es la mano derecha del bloque político conservador en el país, donde están los partidos que conducieron el golpe de Estado, donde están los medios monopolistas, donde están sectores del sistema de la justicia, que están caladitos delante de los ataques, de los atentados contra la Caravana del Sur. Los medios monopolistas tratan de invisibilizar eso, el gobierno del señor Temer no abre la boca sobre el tema, los partidos conservadores hacen de cuenta que nada se pasa, porque Bolsonaro es útil, porque Bolsonaro es su instrumento militar para enfrentar el PT y Lula, por eso se calan. Ese es el complejo panorama. En todo caso, esta noche, como reiteramos, se encuentra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en su última jornada de caravana por el sur de Brasil. Termina mañana acompañado de miles y miles de personas. Ese es Brasil. Muchas gracias, Breno, por ese análisis. Buenas noches. Siempre a la orden de Telesur. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Vamos de nuevo a la mesa para compartir más información con ustedes con respecto al tema. Miren el titular que llevamos en nuestra multiplataforma. Lula desea regresar a la presidencia ante falta de respeto contra el pueblo brasileño. La tenemos. El expresidente de Brasil expresó este deseo de regresar porque no se conforma con la falta de respeto contra el pueblo. Desde la ciudad de Quedas de Iguazú, como parte de esta caravana por el sur del país, el expresidente apuntó que volverá a la presidencia porque no se conforma con esa falta de respeto que están haciendo a la gente trabajadora del país. Él dijo esto: ustedes saben las dificultades que tuve para llegar aquí. Llegamos gracias a 2 asentamientos del Movimiento Sin Tierra, lo dijo Lula durante su interlocución más temprano.
Precisamente el expresidente Lula se reunió con cientos de simpatizantes en el estado de Paraná. Allí hizo referencia a esas agresiones de grupos fascistas a su caravana. El expresidente señaló: ayer en San Francisco Beltrán incendiaron neumáticos para no dejarnos pasar. Es esa gente que dice defender la paz, que se enrolla en la bandera de Brasil para decir que son democráticos. Más tarde, Lula expresó: nuestra caravana está siendo perseguida por grupos fascistas. Han tirado huevos, piedras, hasta han disparado al autobús hoy. Lo que veo ahora es casi el surgimiento del nazismo. Lo que estamos viendo ahora no es política, porque si querían derrotar al PT, irían a las urnas. Si creen que hacer esto nos asustará, están equivocados. No nos van a desmotivar. No podemos permitir que después del nazismo, estos grupos fascistas puedan hacer lo que quieran. Esperamos que quien esté en el Estado y el gobierno federal asuma la responsabilidad. Atacaron el autobús donde estaba la prensa. Finalmente, el líder del Partido de los Trabajadores agregó: si quieres pelear, pelea conmigo en las urnas, pero vamos a respetar la democracia, la coexistencia de la diversidad. Y en redes sociales hay respaldo sobre este particular porque políticos, escritores, académicos, movimientos sociales de América Latina han expresado su solidaridad con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al tiempo que repudiaron el ataque perpetrado con armas de fuego contra autobuses de su caravana. Desde la red social Twitter, el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, trinó y dijo así: toda nuestra solidaridad con el expresidente Lula pelo Brasil y con el pueblo brasileño. La democracia está siendo atacada con piedras y balazos en el país hermano. Habla del miedo a perder el poder y también de escuchar la voluntad del pueblo. Revisamos más opiniones que llegan en la red social Twitter. Aquí traemos la del presidente de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, en su cuenta @EvoEsPueblo. Dice: condenamos el atentado cobarde y criminal contra la caravana del hermano Lula da Silva en la ruta entre las ciudades de Cataratas de Iguazú y Langerías do Sul. La derecha servil al capitalismo imperialista busca inútilmente frenar con balas la victoria de Lula. Hay más información que están mostrando en la red social Twitter. Aquí traemos al periodista y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien manifestó que esta embestida busca impedir la candidatura de Lula a la presidencia del país. Y citamos lo que ha dicho específicamente: nuestro profundo repudio a los actos criminales de la derecha brasilera contra el compañero Lula da Silva, que además de intentar impedir su candidatura, ahora intentan asesinarlo. Nuestra solidaridad con Lula y el Brasil democrático, y utiliza la etiqueta que se ha posicionado también: atentado contra Lula. Tenemos otra opinión. Juan Cabandier, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del bloque Frente para la Victoria, también condenó este hecho en las últimas horas y dijo, lo citamos: a los que no pueden ganar en las urnas solo les queda el camino de la persecución política y también de la violencia. Nuestra solidaridad con el compañero Lula da Silva. Fuerza Lula, fuerza Brasil. Es lo que están diciendo a esta hora. Y también hay otra reacción que queremos compartir con usted. El movimiento al socialismo allendista de Chile rechazó el atentado y envió su apoyo al exmandatario. Dice así: los socialistas allendistas estamos integrando el Frente Amplio de Chile y repudiamos el atentado perpetrado contra el compañero Luis Ignacio Lula da Silva en Paraná. Toda nuestra solidaridad con el compañero Lula y con el Partido de los Trabajadores del Brasil y todo el pueblo brasileño. El Partido de los Trabajadores encontró gran respaldo, nuevas pruebas de los atentados perpetrados contra la caravana de Lula da Silva, documentos que fueron enviados al Ministerio Público del Estado. Es información que queremos compartir con ustedes a esta hora. Tenemos también información fundamental de lo que sucedía ahí en Paraná sobre esta investigación hacia 10 sospechosos. Colectivo de abogados que representan al PT recibió más de 100 denuncias que llegaron de manera anónima con imágenes desde grupos de WhatsApp que organizaron ataques con armas de fuego. En la foto se puede apreciar a los sospechosos planificando este atentado. Hay mensajes que dicen: vamos a cambiar los huevos por munición letal. Dice, los abogados han pedido que la prisión preventiva sea aplicada a estos sujetos, quienes han realizado acciones y que deben ser registradas como un crimen federal. El Ministerio Público de allí de Paraná aceptó esta denuncia y también en los próximos días estará emitiendo un manifiesto de su posición en torno al caso.
Y tras los atentados que enfrentó el expresidente Lula da Silva durante la cuarta etapa de su caravana por el sur de Brasil, los medios hegemónicos y la prensa internacional centraron sus titulares en la agresión e invisibilizaron el apoyo popular que se evidenció durante el trayecto. Veamos. Los medios utilizaron sus titulares para criminalizar la popular caravana del expresidente y la mostraron como un rotundo fracaso. Mientras que las agencias de información se enfocaron solo en informar sobre los incidentes y la falta de víctimas en los mismos. Sin embargo, una vez más, las redes sociales sirvieron de plataforma para que sus usuarios pudieran expresar su rechazo a estos actos fascistas y a la persecución política que sufre el líder petista. Una realidad que también fue evidenciada por sus protagonistas durante el cierre de su caravana, donde aprovechó la oportunidad para una vez más denunciar el apoyo de los medios de comunicación a la conspiración judicial que existe en su contra y que tiene como objetivo principal eliminarlo como adversario político. Yo estoy siendo víctima de una mentira del periódico O Globo. Yo estoy siendo víctima del Ministerio Público, que está haciendo una acusación mentirosa por el caso Lava Jato. Yo reto al Ministerio Público a probar un crimen que yo haya cometido, porque si lo prueban, yo dejaré de hacer política. Levantaron una caución, salieron en programas de televisión, pero no encontraron nada. Es importante resaltar que a lo largo de esta cuarta fase de la denominada Caravana de la Esperanza, Lula recorrió las principales ciudades del sur de Brasil, acompañado de un pueblo que en la actualidad sufre las consecuencias de las políticas neoliberales puestas en marcha por el gobierno de facto de Michel Temer. Y para abordar este tema en profundidad nos comunicamos con Carlos Villalba, analista político, quien nos acompaña desde Argentina. Bienvenido a Justo al Medio. Muchas gracias, Marcela. Buenas tardes a todas y todos. Y aquí estamos para comenzar este simple análisis de la situación, que el análisis mío puede ser simple, pero la situación es compleja. Lo primero que yo diría es que Lula, además de ser el líder popular brasileño, es un líder regional, en una región que en los últimos años ha tenido una involución en cuanto a sus opciones político-económicas nacionales, populares, transformadoras, y que la caída del presidente de Perú empieza a hacerle mella a esa nueva alianza, y el fortalecimiento de un líder como Lula podría, sin lugar a dudas, generar un aceleramiento del debilitamiento de este nuevo bloque subregional, particularmente del Mercosur, que a su vez tiene influencia en el resto de la región latinoamericana y del Caribe. Lo que pasa con Lula, por ejemplo, ustedes estaban contando los hechos, los balazos y la pedrada, y casi, por ejemplo, aquí en Argentina es difícil saber, por ejemplo, que el exdiputado del PT, Pablo Frateschi, al ser herido por esa pedrada, prácticamente sufrió el desgarramiento de la oreja. Un hecho que, si hubiera sido en el sentido contrario, seguramente se habría hablado de violencia populista, etcétera, etcétera. Me parece a mí, por eso al principio dije que, aunque el análisis personal sea simple, el fenómeno es complejo, estamos frente a un mecanismo de doble entrada, que la primera de las entradas es transformar la mentira en verdad, y la segunda es ocultar la verdad. Ocultar lo malo propio y lo bueno del sector nacional y popular de cada uno de nuestros países. Estamos acostumbrados, los que vivimos en esta subregión y en toda la región, a que los medios controlados por los grandes grupos monopólicos nos cuenten cosas que, si salimos a la calle, no vemos. Nosotros, la caravana del presidente Lula, el éxito, el seguimiento popular que tiene, no lo vemos, es algo invisible fuera del país. Los que están en el país, seguramente, conectándose con los hechos concretos, pueden tener una refutación a eso. En este país, en la Argentina, en el día de ayer, se comunicó, por ejemplo, que la pobreza bajó 4 puntos, 5 puntos, lo cual sería realmente para festejar, para aquellos que conmemoran la Pascua, festejarla con muchísima alegría. Pero cualquiera que no que conozca la economía argentina, sino que salga a la calle de las ciudades argentinas, ni qué decir de los barrios pobres, sabe que no bajó la pobreza a 5 puntos,
sino que subió. Entonces, ahí está ese tema. El primer punto de esto es ese mecanismo de doble entrada. Profesor. Presentarnos la mentira como verdad y ocultarnos la verdad. Lo malo propio de los gobiernos neoliberales y lo bueno de las posiciones populares. Profesor, en ese mismo sentido, disculpe, en ese mismo sentido le queríamos consultar, porque se ve cuál sería a su juicio el objetivo de esta campaña que no solamente ha atacado la caravana de Lula, sino también su imagen. Además, en el contexto de un juicio político que se supone que tiene hechos de corrupción que tampoco han sido claramente validados, sin embargo, la matriz de opinión que se genera va en esa línea. ¿Qué es lo que a su juicio hay detrás de esta campaña de manipulación contra Lula? Dos cosas. Te contestaría dos cosas porque en tu pregunta, a mi modesto entender, son dos. Primero está el hecho violento contra la caravana de Lula, que en sentido político es una caravana exitosa. Después analizaremos con el transcurso de los días, que faltan poco, el éxito jurídico de la misma, ¿sí? Yo creo que cuando se producen estas maniobras, estos muy poderosos enemigos no son enemigos infalibles. Es decir, un hecho de violencia, como el que sucedió, no me parece que haya sido acertado para los intereses de los que lo produjeron. Primero y fundamental. Ahora, al margen de eso, todos estos hechos y la campaña en su conjunto apunta a descalificar la figura del hombre que más redistribuyó renta en la historia brasileña, el hombre que contribuyó a que alguna gente empiece a comer por primera vez, que alguna gente empiece a tener techo que no tenía, que los chicos y los jóvenes estudien, aprendan a leer y a escribir y hasta tengan el comienzo de acceso a las universidades. Entonces, ese hombre, y ese partido, esa idea, esa concepción, ese movimiento, es terriblemente dañino para los intereses de los grandes grupos económicos. Asociándolo con lo que dije al principio, Lula es un líder regional. O sea, lo que él hace es ejemplo para otros partidos políticos de la región y para otros gobiernos de la región. Entonces, hay que tratar de evitar que eso suceda. Y para eso se apela a lo que estamos hablando, Marcela, de transformar la mentira en verdad, a la otra cosa que tú ya has señalado, que es esa triple pinza de la justicia, los grupos poderosos económicos y, por supuesto, los grandes bloques comunicacionales de Brasil y de nuestra región. Esa triple pinza sobre cualquier dirigente es terriblemente difícil de ser superada. Únicamente la simpatía de las mayorías, a través de una movilización explícita y organizada, puede darle algún tipo de batalla. Puede hacer, por ejemplo, como ha sucedido hasta ahora con Lula, que a pesar de todo lo que le han dicho, porque ahí hay una subverdad que es muy importante. Ustedes cuando presentaron esta nota, el traductor lo decía, Lula dice, a mí me acusaron de todo, pero no me encontraron nada. Sin embargo, el discurso mediático sigue diciendo, esto es producto de la corrupción, del lavallato, de Odebrecht, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hay parte de la población que permea esas ideas, que se cree esas ideas e incide en los votos. Y no quiero entrar, para no quitarte más tiempo, en todos los temas que se han descubierto en las últimas horas, jornadas, acerca de la manipulación de la opinión pública, pero no ya como lo pensábamos hasta hace unos años, que un mensaje se emitía por los grandes medios y se introducía en el pensamiento de la gente y actuaba sobre su decisión electoral. No, ahora a eso se le ha sumado el trabajo individualísimo. Saben ellos, a través de todo este sistema de comunicación, espionaje en red, de qué equipo de fútbol sos, si te gustan los chicos, si te gustan las chicas, si te gusta el color verde, el color rojo, y emiten mensajes personalizados. Algo que ni siquiera los novelistas del mediados del siglo pasado, cuando imaginaban, como Orwell, por ejemplo, una ciencia ficción organizada y controlada por un gran hermano, ni siquiera la ciencia ficción pudo inventar algo que hoy es algo real. O sea, hoy estamos
en ese territorio. Lo importante, diría yo, para los que están molestos con que la mentira sea transformada en verdad y que la verdad se oculte, es que, por ejemplo, en este caso puntual, la caravana ha seguido, tiene muchas simpatías, Lula no renuncia a su candidatura y seguramente estará pensando en cuáles son todas las alternativas que el enemigo tan poderoso le va a poner y qué alternativas a su vez él va a contrarrestar a través de sus decisiones. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en Justo al Medio y analizar con nosotros la importancia que tienen hoy los medios de comunicación y, como usted muy bien dice, el efecto social de esta caravana de Lula por Brasil. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias a ustedes, Marcela. Y con esta interesante entrevista ponemos fin a esta ronda informativa. Quédense en compañía de Telesur, tenemos muchísimo más para contarle toda la jornada. Hasta la próxima.